En el animado mercado de Quitundo, la vida se desarrollaba con su habitual sinfonía de sonidos, colores y aromas. Los comerciantes anunciaban sus precios con voces melódicas, compitiendo por la atención de los bulliciosos aldeanos. El aire estaba rico con el aroma especiado del cardamomo recién molido y el aroma terroso de la fruta seca del baobab. Debajo de los toldos sombreados, el tintineo de cuentas y el arrastrar de sandalias de cuero sobre el suelo polvoriento añadían ritmo a la escena. Pero hoy, algo diferente crujió en el aire, una tensión que silenció incluso a los comerciantes más persistentes. Comenzó con un murmullo bajo, que creció rápidamente hasta convertirse en una oleada de voces alarmadas. La gente abandonó sus puestos y cestas, atraída hacia el centro de la conmoción como hojas arrastradas por un fuerte viento. En el centro de la reunión, erguida y silenciosa, había una figura que parecía salida de una leyenda. Casilla, un hombre de ojos oscuros y pensativos y un aire de fuerza silenciosa, permaneció inmóvil. Desde la parte baja de su espalda se extendía una cola, larga y nervuda, que se balanceaba suavemente como si tuviera vida propia. La reacción de la multitud fue instantánea y visceral. Los susurros llenaron el aire, sus palabras marcadas por la sospecha y el miedo. Una mujer mayor, con el rostro surcado por años de sabiduría, agarró las cuentas alrededor de su cuello y murmuró: «Él no es uno de nosotros. Lleva una marca, una que solo he visto en las historias contadas por mi abuela». Una niña, agarrada con fuerza de la mano de su madre, señaló a Casilla con ojos muy abiertos e inocentes. «Mamá, ¿está maldito?», preguntó, su voz con una mezcla de miedo y curiosidad. La madre se arrodilló rápidamente, protegiendo al niño con su brazo mientras su mirada se movía nerviosamente entre Casilla y la creciente multitud. La expresión de Casilla permaneció tranquila, aunque por dentro, sus pensamientos se remolinaban como una tormenta. Había viajado mucho para llegar a Quitundo, buscando comercio y el conocimiento de sus renombrados curanderos. Su cola, una parte de él desde su nacimiento, siempre había llamado la atención, a veces asombro, pero a menudo miedo. Había aprendido a esperarlo. Sin embargo, la hostilidad que ahora enfrentaba parecía más intensa, más inmediata. Levantó lentamente las manos, con las palmas abiertas, en un gesto de paz. Su voz profunda superó los murmullos ansiosos. «No quiero hacer daño», dijo simplemente, su tono firme pero firme. «Soy Casilla, una viajera de las colinas de Mbulo. Solo busco compartir lo que sé y aprender lo que tienes para enseñar». Por un momento, sus palabras parecieron posarse sobre la multitud como una manta, suavizando los bordes de su miedo. Pero entonces un hombre dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira y la sospecha. Jabari, un comerciante conocido por su temperamento feroz y su voz retumbante, señaló con el dedo acusatorio a Casilla. «Hemos oído historias de hombres como usted», escupió. «Espíritus desfasados, que traen desgracias a quienes les muestran bondad. Atadlo antes de que maldiga este lugar». La multitud vaciló, dividida entre el miedo a lo desconocido y el peso de las palabras de Jabari. Casilla sostuvo la mirada de Jabari, su comportamiento tranquilo e inquebrantable a pesar de la creciente tensión. Dio un paso adelante y los aldeanos retrocedieron instintivamente, sus susurros se convirtieron en jadeos agudos. «Escúchame», comenzó Casilla, su voz transmitía una urgencia que exigía atención. «No soy ningún espíritu. Lo que ves es simplemente una parte de lo que soy, una parte que me ha dado fuerza, no daño. Si yo fuera un peligro, me presentaría ante ustedes desarmado, pidiendo nada más que la oportunidad de comerciar y aprender». Un silencio siguió a sus palabras, pesado e incierto. Casilla pudo ver la duda parpadeando en sus ojos, pero no fue suficiente para extinguir su miedo. Antes de que pudiera decir más, Jabari volvió a gritar, su voz cortó el silencio. «Las palabras no significan nada. Deja que el jefe decida su destino. Hasta entonces, no se le debe permitir vagar libremente». La multitud pareció encontrar unidad en la propuesta de Jabari y sus murmullos se convirtieron en un cántico unánime: «Llévenlo con el jefe Nzinga». Gritaron, sus voces eran una mezcla de alivio y aprensión. Casilla se dejó llevar, con las manos atadas sin apretar con una cuerda como medida de precaución. Sintió el peso de sus miradas, los filos de sus juicios susurrados. Sin embargo, en medio del miedo y el caos, también vislumbró curiosidad, mentes que aún no habían sido completamente consumidas por la sospecha. Mientras lo guiaban hacia la cabaña del jefe, los pensamientos de Casilla eran firmes. Sabía que esta no sería la primera vez que tendría que luchar contra el peso del miedo y la ignorancia. Y sabía que para ganarse su confianza necesitaría más que palabras. Cualquiera que fuera la prueba que le esperaba en presencia del jefe Nzinga,
Casilla decidió afrontarla con la misma fuerza silenciosa que lo había llevado hasta tan lejos. Casilla era un hombre que caminaba con un propósito, aunque su camino nunca fue fijo. Entre su gente, era conocido como el errante de las colinas, un título pronunciado con una mezcla de reverencia y asombro. Las colinas de Mulo, donde la tierra era roja y el cielo parecía extenderse sin fin, habían sido a la vez su hogar y su refugio. Fue en esos paisajes tranquilos y ondulantes donde Casilla había aprendido las costumbres de sus antepasados, como leer las señales de la tierra, como encontrar agua donde ninguna parecía fluir y como escuchar las historias llevadas por el viento. Sin embargo, no fue la sabiduría de sus viajes lo que lo distinguió, sino la marca que llevó desde su nacimiento. Su cola, un rasgo extraño y llamativo, lo había convertido en una figura de fascinación e inquietud. En su aldea, la cola se consideraba una señal, aunque se debatía su significado. Algunos ancianos susurraron que conectaba a Casilla con los antiguos guardianes de su tierra, protectores que se interponían entre el mundo mortal y las fuerzas invisibles de la naturaleza. Otros lo vieron como una mera anomalía, ni bendita ni maldita. Para la abuela de Casilla, Adana, la verdad estaba clara. Ella le decía a menudo: «Llevas la marca de un guardián. Esto no es una carga, hija mía, sino un regalo. Puede que el mundo no siempre le entienda, pero nunca debes permitir que su miedo silencie tu verdad». Esas palabras, pronunciadas con su voz suave pero firme, permanecieron con él mucho después de su muerte. De pie en medio de la multitud hostil en Kitundo, esas palabras resonaron en su mente. El peso de sus miradas, cargadas de sospecha, no nos sacudió. En cambio, se mantuvo firme, sus ojos oscuros escudriñando el mar de rostros. Vio miedo en sus expresiones, pero también curiosidad, un ascua de posibilidad enterrada bajo las capas de duda. Levantó la voz, rica en la cadencia melodiosa de su herencia swahili. «No soy ninguna maldición», declaró. Su tono era a la vez autoritario y tranquilo. «Vengo buscando conocimiento y comercio, no daño». Por un momento se hizo el silencio, como si sus palabras hubieran robado el aire del mercado. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por una oleada de murmullos. Algunos susurraron que sus palabras fueron demasiado mesuradas, demasiado ensayadas, como si estuvieran diseñadas para engañar. Otros comenzaron a cuestionar en voz alta cuáles podían ser sus verdaderas intenciones. Un joven, con voz temblorosa pero resuelta, gritó: «Si no pretendes hacer daño, ¿por qué escondes tu propósito detrás de tanta extrañeza? ¿Qué viajero se parece a ti?». Casilla encontró la mirada del hombre, su calma inquebrantable. «No escondo nada», respondió. «Lo que ves es parte de lo que soy. He viajado lejos para compartir lo que sé y aprendo de la sabiduría de Kitundo. No pido miedo ni favor, solo la oportunidad de ser escuchado». Pero la tensión en el aire era demasiado espesa y la multitud demasiado inquieta. El miedo es una fuerza poderosa y, a menudo, ahoga la razón. Jabari, el comerciante cuyas estruendosas acusaciones habían conmovido por primera vez a la multitud, dio un paso adelante de nuevo. Su voz tenía el filo de una espada. «Las palabras son fáciles para los embaucadores», gritó. «Habla de paz, pero su presencia es una perturbación. Mira cómo ya nos ha dividido». Sus palabras tocaron una fibra sensible y los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, más caóticos. En medio del creciente ruido, los pensamientos de Casilla se volvieron hacia adentro. Recordó las noches que pasó junto al fuego con Adana, sus historias entretejiendo historias de coraje y resiliencia. «El mundo no siempre es amable con los que son diferentes», le había dicho ella una vez, con la mano apoyada suavemente en su hombro. «Pero son esas diferencias las que nos hacen fuertes. Recuerda, Casilla, el silencio no es lo mismo que la paz». Basándose en ese recuerdo, Casilla se negó a retirarse al silencio. En cambio, dio un paso adelante con las manos levantadas en un gesto de apertura. «Si mi presencia os ha causado miedo, no resistiré a vuestra voluntad», dijo con voz firme pero sin ira. «Llévame con tu líder, que juzguen mi propósito y decidan mi destino». La multitud vaciló, sorprendida por su disposición a obedecer. Por un momento, la marea de su miedo pareció disminuir, reemplazada por la incertidumbre. Pero Jabari, sintiendo la vacilación de la multitud, siguió adelante. «Entonces que así sea», declaró, su voz sonando con firmeza. «Lo llevaremos ante la jefa Nsinda y ella verá la verdad de quién es». La multitud comenzó a moverse, rodeando a Casilla mientras lo conducían hacia la cabaña del jefe. Tenía las manos atadas sin apretar, más un símbolo de contención que una verdadera restricción. Mientras caminaban, Casilla sintió las miradas de los aldeanos sobre él, su miedo se mezclaba con inquietud y curiosidad. Algunos parecían cuestionar sus propias acciones,
mientras que otros se aferraban a sus supersticiones. Los pasos de Casilla no flaquearon. Se comportaba con la fuerza silenciosa que le había valido su nombre, el errante de las colinas. Sabía que este momento era solo el comienzo del viaje. Lo que fuera que le esperaba en presencia del jefe Nsinga, lo enfrentaría como lo había hecho con todas las pruebas anteriores, con coraje, claridad y una determinación inquebrantable de honrar la verdad de quien era. La presencia de la jefa Nsinga dominaba la habitación, su autoridad entretejida en cada detalle de su ser. Estaba sentada en un trono tallado en madera oscura, cuyos reposabrazos tenían forma de cabezas de león que parecían vigilar los acontecimientos. Su cabello con hilos plateados estaba envuelto en una tela azul intenso, a juego con el chal estampado que cubría sus hombros. La cabaña olía ligeramente a hierbas secas y sal ya quemada, en marcado contraste con el aroma terroso del exterior del pueblo. A su alrededor, el consejo de ancianos se sentó en silencio. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y precaución mientras los aldeanos conducían a Casilla a la habitación. La tensión era palpable cuando la multitud se desbordó detrás de él, con sus voces todavía llenas de acusaciones y especulaciones. Nsinga levantó una mano, con un gesto que imponía silencio. La habitación quedó en silencio al instante. El peso de su autoridad se apoderó de todos los presentes. Su mirada penetrante se fijó en Casilla, estudiándolo con una intensidad que parecía despojarle de toda pretensión. Su voz, aunque tranquila, tenía una firmeza que exigía verdad. ¿Quién eres, extraño, y por qué has venido a Kitundo con esta característica inusual? Casilla sostuvo su mirada, su postura firme a pesar de los murmullos de la multitud. Podía sentir su miedo presionando contra él como una ola, pero se negó a permitir que eso lo pusiera nervioso. Respirando profundamente, habló. Soy Casilla, una viajera de las montañas de Mbulo. Mi cola no es una maldición, es simplemente parte de quien soy. Vengo a intercambiar conocimientos sobre hierbas y curación, nada más. La habitación permaneció en silencio mientras sus palabras flotaban en el aire. Su sinceridad atravesaba el ruido de la superstición y la duda. Nsinga se reclinó en su trono, con expresión ilegible. Sus ojos se detuvieron en la cola de Casilla por un momento antes de volver a su rostro. «¿Reclamas paz?», dijo, en tono mesurado, «pero tu presencia ha despertado miedo entre mi pueblo». El miedo no se silencia fácilmente ni sin razón. Antes de que Casilla pudiera responder, un anciano sentado a la izquierda de Nsinga se inclinó hacia adelante. Su nombre era Adebayo, un hombre conocido por su carácter cauteloso y su lengua afilada. «Jefe Nsinga», comenzó, con la voz llena de sospecha, «hemos oído historias de aquellos marcados por rasgos extraños. Algunos dicen que son espíritus con forma humana, otros dicen que traen desgracias. ¿Cómo podemos estar seguros de que la presencia de este hombre no dañará a Kitundo?». Casilla se volvió hacia Adebayo con la mirada fija. «Anciano, entiendo tu miedo. Lo he visto antes en otros pueblos. Pero yo no soy espíritu, ni traigo desgracias. Mi cola no es una maldición, sino una marca de mi linaje, un linaje que valora el conocimiento y la curación por encima de todo. Vengo sin malas intenciones, solo con el deseo de compartir lo que sé y aprender de tu sabiduría». Nsinga tamborileó con los dedos contra el reposabrazos de su trono, y sus ojos penetrantes nunca abandonaron el rostro de Casilla. Ella parecía estar sopesando sus palabras, su mente trabajando a través de las capas de verdad e incertidumbre. «Las palabras por sí solas no aliviarán los temores de mi pueblo», dijo finalmente. «Si eres quien dices ser, entonces debes demostrarlo. Muéstranos que traes conocimiento y no peligro, o no tendré más remedio que actuar en interés de Kitundo». Un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de acuerdo y aprensión. El corazón de Casilla se apretó, pero mantuvo la compostura. Podía ver en los ojos de Nsinga que ella no estaba impulsada por el miedo como los demás, sino por el deber de proteger a su pueblo. Dio un paso adelante, su voz firme y deliberada. «Dime qué prueba buscas y te la proporcionaré. No porque necesite justificar mi presencia, sino porque respeto la confianza que tienes en tu gente». La mirada de Nsinga se suavizó, ligeramente, ante su respuesta. Señaló una mesa cerca del fondo de la habitación, donde yacían varios manojos de hierbas cuidadosamente ordenados. «Si eres verdaderamente un sanador, entonces conocerás estas hierbas. Cuéntanos sus nombres, sus usos y cómo se preparan. Si tu conocimiento es verdadero, hablará más que cualquier palabra». Casilla asintió y dio un paso hacia la mesa. Reconoció las hierbas al instante: hojas de baobab, tallos de roibos y las flores de color naranja brillante del árbol de marula. Comenzó a hablar, con voz tranquila pero segura, describiendo las propiedades de cada planta y los métodos de preparación heredados de su familia. Mientras hablaba,
Nzinga lo observó atentamente y su expresión pasó lentamente del escepticismo a la intriga. Pero cuando Casilla terminó, una voz aguda la interrumpió desde el fondo de la habitación. «El conocimiento puede ser robado», gritó Jabari con tono desafiante. «¿Cómo sabemos que no ha aprendido estas cosas de otros, solo para usarlas para engañarnos?» La pregunta quedó flotando en el aire y, por un momento, Casilla sintió el peso de la duda presionándolo nuevamente. Se volvió hacia Nzinga con voz firme. «Entonces ponme a prueba más. Pregúntame cosas que solo un verdadero sanador sabría. Déjame mostrarte que mis intenciones son puras». Nzinga lo miró en silencio durante un largo momento antes de asentir. «Muy bien. Hay una arboleda a las afueras de Kitundu que solo conocen los curanderos de esta tierra. En su interior crece una hierba poco común, que se dice que revela la verdadera naturaleza de quienes la buscan. Si puedes encontrar esta hierba y regresar ilesa, será prueba suficiente». La multitud se quedó sin aliento ante sus palabras, e incluso los ancianos intercambiaron miradas inquietas. La arboleda de la que habló estaba envuelta en misterio y peligro, y se decía que estaba custodiada por espíritus que probaban los corazones de quienes entraban. Pero la determinación de Casilla no flaqueó. Inclinó la cabeza respetuosamente. «Acepto su prueba, jefe Nzinga. Encontraré la hierba y regresaré, no para demostrar mi valía, sino para honrar la confianza que depositas en la verdad». La mirada de Nzinga se suavizó una vez más. Un destello de respeto cruzó su rostro. «Entonces vete», dijo con voz firme, «y que los espíritus de la tierra guíen tu camino». Cuando Casilla se giró para irse, el peso del desafío se apoderó de él, pero también lo hizo la fuerza silenciosa que lo había llevado hasta aquí. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba preparado para afrontarlo. La jefa Nzinga permaneció sentada en silencio, tamborileando ligeramente con los dedos contra la madera tallada de su trono mientras deliberaba. Los aldeanos esperaban con inquietud. Sus susurros eran una mezcla de miedo, duda y curiosidad. La tensión flotaba pesada en el aire, espesa como el humo del incienso que se elevaba de un plato de arcilla a los pies de Nzinga. Justo cuando el jefe parecía listo para hablar, una voz profunda surgió de las sombras, cortando el silencio como el primer trueno antes de una tormenta. «He visto esta marca antes», dijo la voz, tranquila pero autoritaria. Las cabezas se volvieron cuando un anciano dio un paso adelante. Su nombre era Suberi, un hombre cuyas historias eran tan vastas y sinuosas como el río que serpenteaba por las tierras de Kitundu. Estaba envuelto en una capa de retazos de tonos terrosos, su rostro curtido enmarcado por una barba gris que parecía llevar el peso de innumerables cuentos. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una claridad que exigía atención. Las palabras de Suberi tenían peso, porque era conocida entre la gente no solo por su sabiduría sino también por su conexión con las viejas costumbres, con las historias que unían el presente con el pasado distante. Se dirigió a Nzinga directamente, con voz firme. «Jefe Nzinga, nuestros antepasados hablaban de aquellos que nacían con esa marca. No eran hombres corrientes ni había que temerlos. Estos individuos, por raros que fueran, fueron elegidos por los espíritus para ser guardianes de la tierra, guardianes del equilibrio y protectores de los terrenos sagrados». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos miraron a Casilla con nuevo asombro, mientras que otros se aferraron firmemente a su escepticismo. Su miedo a lo desconocido estaba demasiado profundamente arraigado como para ser sacudido por una sola historia. La expresión de Nzinga permaneció impasible, pero el ligero arco de su frente insinuaba su intriga. «Elder Suberi», dijo, en tono mesurado, «usted habla de leyendas. Historias contadas para guiarnos, sí, pero deben tomarse como verdad. ¿Cómo podemos saber que el propósito de este hombre se alinea con lo que usted afirma?» Suberi dio un paso más y su bastón golpeó el suelo mientras se movía. «Porque los espíritus no eligen a la ligera», respondió con voz teñida de reverencia. «Y porque las señales están a nuestro alrededor, si tan solo elegimos verlas. La marca que lleva, la cola, no es una maldición. Es un recordatorio, una conexión con los guardianes de antaño que caminaron entre nosotros para preservar la armonía cuando el equilibrio estaba amenazado». La mirada de Nzinga se dirigió a Casilla, que había permanecido en silencio ante las palabras de Suberi. Sus ojos eran agudos, inflexibles, como si intentaran atravesar la verdad de su alma. «Casilla», dijo con voz deliberada, «¿conoces ese juramento del guardián del que habla el anciano? ¿Es usted consciente de la responsabilidad que podría conllevar una marca así?» Casilla vaciló, el peso del momento presionándolo como el sol del mediodía. Pensó en su abuela, Adana, y en las historias que había compartido a la luz del fuego.
Historias de hombres y mujeres que vivieron al servicio de la tierra, cuyas vidas no eran suyas sino que estaban entregadas a un propósito superior. Sacudió la cabeza lentamente. Solo conozco las historias que me contaba mi abuela, admitió con voz firme. Habló de aquellos que vivían para proteger el equilibrio de la naturaleza, que buscaban la paz y la armonía por encima de todo. Si esto es lo que quieres decir, entonces quizás sepa una pequeña parte de ello. Pero nunca me han hablado de ningún juramento. Suberia sintió con expresión de comprensión. Entonces es posible que aún no hayas sido llamado a cumplir tu propósito. El camino de un guardián no se revela de repente. Comienza con la marca, sí, pero debe forjarse a través de pruebas, de elecciones que definen el corazón del elegido. Nzinga se reclinó en su trono, con los dedos entrelazados mientras pensaba. La habitación estaba en silencio salvo por el ocasional arrastrar de pies o el crepitar del fuego. Cuando habló, su voz llevaba el peso de su autoridad. Si lo que dice el Elder Suberi es cierto, entonces eres más que un simple viajero. Pero las historias, por muy convincentes que sean, no pueden ser la única medida de la verdad. Si estás mintiendo, los espíritus lo revelarán y responderás por el caos que has traído a mi aldea. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de implicaciones. Casilla encontró su mirada, su expresión inquebrantable. No tengo mentiras que revelar, dijo simplemente. Ponme a prueba, si eso es lo que debes hacer. Me enfrentaré a cualquier prueba que consideres necesaria, no porque desee demostrar mi valía, sino porque deseo honrar la verdad. Nzinga lo estudió durante un largo momento, entrecerrando sus agudos ojos como si pesara su alma. Finalmente, ella asintió. Muy bien. Hay un juicio que se ha utilizado durante mucho tiempo para revelar las intenciones de quienes reclaman la paz pero provocan malestar. Tú emprenderás esta prueba, Casilla, y los espíritus mismos juzgarán tu propósito. La multitud vibraba con energía renovada, sus susurros llenaban el espacio como el susurro de las hojas antes de una tormenta. Suberi dio un paso atrás, su expresión era ilegible, aunque un destello de esperanza brilló en sus ojos envejecidos. Casilla se mantuvo firme, su corazón firme a pesar de la incertidumbre que le esperaba. Sabía que, fuera lo que fuese lo que implicara la prueba, exigiría más que fuerza o conocimiento, exigiría la verdad de quién era él, y estaba listo para afrontarlo. El decreto de Nzinga tenía el peso de una finalidad y su voz firme anunció que Casilla debía emprender el juicio del Baobab. Los aldeanos se agitaron inquietos ante la mención de la arboleda prohibida, un hogar del que se susurraba en los cuentos junto al hogar pero del que rara vez se hablaba en público. Las leyendas rodeaban la arboleda como un sudario, historias de espíritus que ponía a prueba las almas de quienes se atrevían a entrar. Algunos decían que la arboleda misma estaba viva, observando, esperando para juzgar a los dignos de los indignos. La tarea era clara, recuperar la rara hierba lumuca, que se dice que brilla débilmente bajo la luz de la luna, y regresar ilesa. La arboleda se encontraba en las afueras del pueblo, donde la tierra se volvía salvaje e indómita. A medida que Casilla se acercaba, el aire pareció cambiar, volviéndose más frío y denso, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Los árboles se alzaban altos y antiguos, y sus ramas retorcidas se elevaban hacia el cielo como manos congeladas en silenciosa oración. El suelo bajo sus pies era suave, alfombrado de musgo y hojas caídas, amortiguando cada uno de sus pasos. Un leve crujido en la maleza insinuó que criaturas invisibles se movían más allá de su vista, y el zumbido de los insectos tejió una tensa melodía en el silencio. Cada paso hacia la arboleda se sentía más pesado que el anterior, como si el peso de la historia de la tierra lo presionara. Los susurros comenzaron a girar a su alrededor, suaves e indistintos, como voces llevadas por el viento. Parecían venir de todas partes y de ninguna, y sus tonos oscilaban entre la curiosidad y la precaución. El corazón de Casilla se aceleró, pero mantuvo el ritmo firme y su mente centrada en su tarea. Recordó las palabras de su abuela, dichas hace mucho tiempo: el miedo vendrá, Casilla. No es la ausencia de miedo lo que hace a uno fuerte, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ello. Cuando la luz de la luna se filtró a través del dosel, iluminó un claro más adelante. En el centro se alzaba el gran baobab, cuyo enorme tronco parecía palpitar débilmente de vida. El aire a su alrededor se sentía cargado, como si el propio árbol fuera consciente de su presencia. Casilla se acercó con reverencia, su respiración era constante pero superficial. Debajo del árbol, acurrucada entre sus nudosas raíces, yacía la hierba lumuca. Sus pequeñas y delicadas hojas brillaban suavemente y su luz proyectaba tenues sombras en el suelo. Casilla se arrodilló ante el árbol y extendió la mano lentamente para arrancar la hierba. En el momento en que sus dedos rozaron el tallo,
Un repentino crujido detrás de él lo dejó paralizado. Los susurros se hicieron más fuertes, más distintos y el aire se hizo más frío. Casilla se puso de pie y se giró para enfrentar lo que fuera que había perturbado la quietud. De la sombra surgió una figura, su forma cambiante y confusa, como si estuviera hecha de humo y luz de estrellas. Su voz sonó, estratificada y de otro mundo. «¿Por qué has venido, guardián?», preguntó, el título pronunciado con reconocimiento y desafío. Casilla enderezó su postura, su voz firme a pesar del peso de la presencia de la figura. «Busco demostrar mi intención», dijo. «Solo deseo traer curación y unidad, mostrar que no soy una amenaza para esta tierra ni para su gente». La figura lo miró en silencio por un momento, su presencia llenó la arboleda con una quietud casi insoportable. Finalmente, volvió a hablar, con un tono más suave pero no menos autoritario. «Tus palabras contienen verdad, pero la intención por sí sola no es suficiente. Recorrer el camino de un guardián es soportar el peso de la tierra y su gente, actuar con valentía cuando otros fallan y buscar el equilibrio incluso cuando es difícil. ¿Entiendes esto?». Casilla asintió, su mirada fija. «Sí». La figura inclinó la cabeza, un gesto que implicaba tanto reconocimiento como expectación. «Entonces toma la hierba y lleva su luz con honor. Los espíritus observarán tu viaje, guardián. Demuestra que eres digno no solo a través de las palabras sino también a través de las decisiones que tomas». Antes de que Casilla pudiera responder, la figura se disolvió en el aire, su forma se dispersó como niebla en el viento. Los susurros se desvanecieron y la arboleda quedó en silencio una vez más. Casilla se volvió hacia el árbol baobab, su determinación más fuerte que nunca. Arrancó la hierba lumoca con cuidado, acunándola en sus manos como si fuera el tesoro más preciado. Mientras regresaba a través del bosque, el camino parecía más claro y el aire más ligero. El juicio aún no había terminado, pero Casilla sabía que había dado el primer paso para demostrar no solo su inocencia sino también su propósito. Los espíritus lo habían visto, y ahora también lo vería la gente de Quitundo. Casilla regresó a Quitundo cuando el sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo en tonos ámbar y carmesí. El pueblo, que alguna vez estuvo lleno de sospechas y miedo, ahora permanecía en silenciosa anticipación. La rara hierba lumuca, aconada delicadamente en las manos de Casilla, brillaba débilmente incluso en la luz menguante, un testimonio de su triunfo. Los susurros comenzaron tan pronto como entró en el claro, haciéndose más fuertes con cada paso que daba hacia la cabaña del jefe Nsinga. Los niños miraban con curiosidad detrás de sus madres, mientras los mayores intercambiaban miradas cargadas de pensamientos no expresados. El aire estaba cargado de tensión, el peso del resultado del juicio presionaba a cada alma presente. Dentro de la cabaña del jefe, Nsinga estaba sentada tan majestuosa como siempre, con sus agudos ojos fijos en Casilla mientras él se acercaba. Las llamas parpadeantes del hogar arrojan sombras sobre su rostro, profundizando las líneas de su sabiduría. Casilla se detuvo ante ella y se arrodilló mientras le presentaba la hierba. Por un momento, el único sonido fue el crepitar del fuego. Nsinga tomó la hierba y estudió sus delicadas hojas con la precisión de alguien muy versado en su tradición. El brillo de la planta parecía reflejarse en sus ojos, añadiendo una cualidad casi de otro mundo a su ya imponente presencia. «Has pasado la prueba», dijo Nsinga, su voz firme pero teñida de algo más suave. «Respeto, tal vez, o comprensión». Sus palabras recorrieron la habitación como las primeras gotas de lluvia sobre la tierra seca. «No eres una maldición sino un protector», como afirmó el Elder Suberi. «Los propios espíritus lo han confirmado». Los aldeanos, reunidos justo afuera, jadearon colectivamente. Los murmullos que siguieron no fueron de miedo sino de asombro. Muchos de ellos habían dudado, sus temores estaban arraigados en generaciones de superstición, pero ahora se mostraban humillados ante la verdad. Casilla, el hombre con cola, no era un presagio de desgracia sino una figura elegida por fuerzas más allá de su comprensión. El peso de su vergüenza colectiva flotaba en el aire, tan pesado como el aroma a salvia que ardía en un rincón. Uno por uno, los aldeanos se acercaron a Casilla, con la cabeza inclinada a modo de disculpa. Una mujer, apretada de la mano de su pequeña hija, habló primero. «Perdónanos», dijo con voz temblorosa. «Estábamos cegados por el miedo. ¿No te vimos tal como eres realmente?». Su hija, la misma niña que había preguntado si Casilla estaba maldita, lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de asombro en lugar de miedo. «Eres un guardián», susurró la niña, su voz apenas audible. Casilla se arrodilló para mirarla a los ojos, una suave sonrisa suavizó sus rasgos. «Soy alguien que busca proteger y sanar», dijo. «Eso es todo lo que siempre quise ser». Las disculpas continuaron,
cada una llena de genuino arrepentimiento. Casilla los aceptó a todos con gracia, su compostura imperturbable. No guardaba rencor hacia el pueblo de Quitundo, entendiendo que su miedo procedía de un lugar de vulnerabilidad. Su perdón no fue un gesto de deber sino de verdadera compasión, un reflejo de las lecciones que le inculcó su abuela. Nsinda se puso de pie y su presencia impulsó una vez más el silencio. Se dirigió a los aldeanos con voz resonante. Casilla nos ha mostrado lo que significa superar el miedo y los prejuicios. Vino a nosotros buscando conocimiento y, en cambio, nos ha dado sabiduría. A partir de este día, Casilla será conocida como guardiana honoraria de Quitundo, protectora de nuestro pueblo y nuestra tierra. Los vítores surgieron de la multitud y sus voces se elevaron hacia el cielo nocturno como una canción de renovación. La energía en el pueblo se transformó, la tensión fue reemplazada por un sentido de unidad y esperanza. Casilla, aunque humillado por el título que se le había otorgado, sintió que la enormidad de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Sin embargo, fue una carga que aceptó de buena gana, porque se alineaba con el propósito que lo había guiado toda su vida. Durante las semanas siguientes, Casilla comenzó a compartir el conocimiento de sus antepasados con el pueblo de Quitundo. Les enseñó a utilizar las hierbas que crecían en las tierras circundantes, no solo para curar sino para mantener el equilibrio con la naturaleza. Les contó las historias transmitidas a través de su linaje, historias de guardianes que vivían no para dominar sino para preservar la delicada armonía de su mundo. Los aldeanos escucharon con entusiasmo y su miedo fue reemplazado por respeto y curiosidad. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.